Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a Acción Social Católica y la CAI, que son los patrones de esta casa. Pues nos agradece y le agradecemos nosotros a esta fundación la acogida que nos dispensan siempre en estos ciclos. Llevamos ya 22 años organizando estos ciclos de pensamiento cristiano en diálogo con la cultura. Seguimos una tradición que comenzó en el año a partir del año 1891, con motivo de la publicación de una encíclica, la primera de las sociales, la Rerum Novarum, que dio origen a que un grupo de cristianos de aquí de Zaragoza, pues provocados e incentivados precisamente por esta encíclica, pues quisieran participar en ese sentido de sensibilidad social y de sensibilización social de la comunidad. Y por eso promovieron distintas actividades, algunas de ellas estaban muy directamente relacionadas con lo que era en aquellos tiempos de finales del XIX la educación humana, la educación integral y la educación profesional. Dentro de esa línea de continuidad es donde se integran precisamente estos ciclos, que pretenden hacerlo ahora en otro momento distinto de nuestra historia y también en otro momento distinto de la historia de la ciencia. Uno de los prejuicios que arrastramos desde el siglo XIX es esa cierta sensibilidad que en muchos parece inoculada por el ambiente de que ciencia y religión pues son incompatibles, porque la ciencia tiene de alguna manera la llave de la explicación de todo y la religión se corresponde con épocas en que esa explicación se reservaba a esos ámbitos misteriosos muy relacionados con la ignorancia o con un misterio que en cierto modo ocultaba nuestra propia ignorancia, o con cierto sentido de la magia o de la superstición o de tantas cosas, de esos tiempos oscuros con que a veces nos referimos a la Edad Media. Nosotros hemos tenido mucho interés no en demostrar ni en probar, sino simplemente en hablar y en debatir con ponentes que a veces son creyentes, otras veces no lo son, pero que podemos perfectamente hablar, dialogar, debatir y tomarnos unos y otros en serio. Porque la ciencia tiene, por supuesto, su gran razón de ser y la religión sigue teniendo su razón sociológica de ser, pero seguramente algo más que una mera razón sociológica. Y dentro de esa línea que queremos dar, pues incluimos este ciclo que se inaugura hoy. El martes pasado hubiéramos querido tener la lección inaugural del curso, no pudo ser porque el profesor Auleta se indispuso, el corazón le dio un susto, tuvo que ingresarse en un hospital precisamente día y medio antes de venir y afortunadamente lo ha superado, pero no lo ha superado con tiempo para venir ahora. Lo tendremos seguramente con nosotros en abril y podremos escucharle entonces. Ahora inauguramos sí un ciclo de curas y científicos, porque queremos ver cómo también en el mundo de la ciencia no solamente hay creyentes, sino que hay incluso personas, así entre comillas, profesionalmente religiosos, ¿no? Y personas que no tienen ningún problema para dedicarse de un modo muy entregado a ambas dimensiones, a la religiosa y a la científica. Y para empezar tenemos hoy con nosotros a Santiago Pons. Acaba de venir hace un rato de Valencia, su ciudad, en donde se dedica a la enseñanza de la filosofía de la ciencia y de la lógica. Él era físico y después de ser físico entró en el seminario, estudió la teología, se hizo cura y ahora se dedica en la Facultad de Teología de Valencia a impartir una enseñanza teológica en diálogo y en relación también con la ciencia. Ha hecho su tesis doctoral, precisamente la defendió en mayo de este año y está relajado desde entonces, tiene otra cara. Y él es un entusiasta precisamente de este diálogo. Le damos las gracias por su presencia con nosotros, porque ha querido estar aquí sin ningún problema
y yo creo que lo vamos a pasar todos muy bien. Después, como siempre, tendremos unos minutos para poder dialogar con él. Ahora, Santiago, tienes el micrófono a tu disposición y también el ordenador. Muy bien. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por querer compartir este tiempo esta tarde juntos. La verdad es que José me propuso algún tema para tratar y bueno, yo os voy a presentar con este título así un tanto amplio, Los enigmas del universo y el misterio de Dios, pues tratar un tema en concreto, ahora lo presentaré, sobre lo que dice la ciencia, lo que puede decir la ciencia y lo que desde la fe podemos decir nosotros sobre ese tema que tiene que ver con el origen del universo. Y lo primero que me gusta destacar es la distinción entre las palabras. Fijaros que hemos dicho enigmas del universo, pero hemos utilizado la palabra misterio para referirnos a Dios. Y ahí empezamos a distinguir dos ámbitos, que es importante distinguir. Un enigma, podríamos decir, es algo que nos preocupa, que queremos desentrañar y que vamos buscando, nos preocupamos, buscamos la solución y vamos ensayando soluciones hasta que encontramos una solución razonable mientras no se demuestre lo contrario. Pero cuando utilizamos la palabra misterio ya no estamos hablando de lo mismo. Misterio no es algo que no sabemos muy bien qué es, sino que cuando utilizamos la palabra misterio nos ponemos en otro nivel. Ya reconocemos que es algo que no vamos a poder abarcar, que nos va a superar y que nos permitirá sumergirnos en él. Por eso de Dios decimos que es misterio. No porque no sepamos nada de él, sino porque nos supera siempre. Pues bien, buscando, en internet me apareció esta viñeta porque estas cosas no aparecen claras siempre y lo vemos continuamente. Por ejemplo, apareció esta viñeta. ¿En qué se diferencia la lógica religiosa de la lógica científica? Y el de la lógica religiosa dice, yo no puedo explicarlo, así que debe ser obra de Dios. Muy bien. Y el de la lógica científica, yo no puedo explicarlo aún. Bueno, fijaros que hay ahí un planteamiento equivocado. Primero, porque depende de lo que tengamos que explicar. Efectivamente, si queremos explicar a Dios, no lo vamos a conseguir. Y segundo, parece que ponga al hombre religioso como alguien un tanto perezoso. Cuando yo no sé la solución, ¡pum!, Dios. Bien, esto hace unos cuantos siglos quizás no hubiese sido preocupante. El preocupante es que hoy, en el siglo XXI, sigue apareciendo esta idea de lo que es la lógica religiosa. Es la idea del Dios tapa agujeros, del Dios como recurso para explicar lo que no sabemos explicar, es decir, el recurso mítico para explicar las cosas. Bien, pero no caemos en la cuenta de una cosa, y es que los grandes científicos que pusieron las bases de la ciencia, Galileo, Copérnico, Newton, fueron grandes creyentes. Y ellos no se conformaron con la solución rápida, sino que buscaron e indagaron movidos porque sabían, tenían la esperanza y la confianza de que un mundo creado por un Dios, que es Logos, no podía ser irracional. Y por tanto teníamos que ser capaces de descubrir la razón que Dios había puesto en el mundo. Y otro sketch que también va en esta línea es este que aparece. Dice, lógica convencional, ¿en qué se diferencia la lógica convencional de la lógica religiosa? Y me dicen lo siguiente, la lógica convencional, tengo una pelota, ah sí, pruébalo, mira, ya veo, es cierto. ¿Qué hace la lógica religiosa según esto? Tengo una pelota, ah sí, pruébalo. Y se enfada el hombre religioso porque le dice al otro, tú no puedes probar que yo no la tenga.
Es decir, presenta, fijaros, otros dos problemas que están candentes ahí. Es decir, lo que subyace en estas caricaturas son problemas no resueltos aparentemente, porque si uno reflexiona y hace una reflexión seria, se da cuenta de que esos problemas no son tales. Pero hay que querer hacer esa reflexión. Un problema, vamos a ver, a mí me preocuparía si el señor de abajo hubiese dicho, mira, este es Dios, y hubiese mostrado a Dios como mostramos a una pelota. Ese Dios a mí no me convence. Porque si Dios es algo a lo que yo le puedo hacer una foto, estamos perdidos. Es decir, no puede ser algo igual de lo que tenemos experiencia inmediata. Tiene que ser algo mayor. Por tanto, los métodos que me sirven para la experiencia inmediata no me van a servir para conocer a Dios. Y después, el otro tema, el tema del fanatismo que subyace también en esta viñeta. Del hombre religioso, que es el hombre que no sabe dialogar, que se enfada. Bien, esos dos prejuicios me gustaría que también fuésemos desterrándolos. Yo estoy seguro que ninguno de los que estáis hoy aquí tenéis esos prejuicios, porque si no, no estaríais hoy aquí viendo, pues, a ver, un cura que puede decir sobre temas de este tipo. Pero los he puesto porque me parece interesante caer en la cuenta de que este diálogo no es fácil, y no es fácil porque no siempre se quiere actuar de una manera un tanto honesta en estos temas. Bien, para ilustrar este tema yo he tomado una propuesta que hace Stephen Hawking en este libro que se publicó hace 3 años, si lo recordáis, El gran diseño, publicado junto con Mlodinov, que es prácticamente quien lo redactó. Y aquí él se planteaba, entre otras cosas, que tenía una respuesta para explicar la creación. Puede explicar la creación sin recurrir a un ser trascendente, sin recurrir a un creador. Bueno, yo os tengo que decir que yo no soy especialista en cosmología, es decir, no soy especialista en los temas en que Hawking es especialista. He leído el libro y vamos a hacer un recorrido para ver después la diferencia del planteamiento que puede hacer la ciencia sobre la creación y la diferencia con que la teología aborda o trata ese tema. Si me permitís, vamos a hacer este recorrido. Si os acordáis, cuando surgió este tema, se produjo bastante ruido mediático, como ha aparecido muchas veces. Sabéis que Hawking es uno de los autores de divulgación que más han vendido. En concreto, de su primera obra de divulgación más conocida, La breve historia del tiempo, dice que se vendieron más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo, cosa que creo que no ha superado ningún otro libro de divulgación científica, es decir, que es un hombre muy leído. Pero sobre lo que afirmaba Hawking en este libro, aparecieron, si recordáis, titulares como estos: Dios no es necesario, Hawking demuestra que Dios no existe, Dios desbancado del universo, Hawking demuestra científicamente que Dios no existe, Dios creador es un mito que se ha desmoronado. Como siempre, la prensa es muy poco seria para hacer los titulares, que quieren llamar la atención sin, a veces, ahondar un poco más en el tema. Pero en el prólogo del libro anterior, de Breve Historia del Tiempo, Carl Sagan decía que ese libro también trata acerca de Dios, o quizás acerca de la ausencia de Dios, decía Carl Sagan. Dice, la palabra Dios llena estas páginas. Hawking se embarca en una búsqueda de la respuesta a la famosa pregunta de Einstein sobre si Dios tuvo alguna posibilidad de elegir al crear el universo. Decía Sagan, Hawking intenta, como él mismo enseña, comprender el pensamiento de Dios. Y esto hace que sea totalmente inesperada la conclusión de su esfuerzo, al menos hasta ahora. Un universo sin un borde espacial, sin principio ni final en el tiempo y sin un lugar para el creador. Es decir, eso ya lo afirmaba en su libro anterior, Breve Historia del Tiempo. Bien,
aunque no aporta grandes novedades, este libro de divulgación hace una presentación un tanto distinta. Pues bien, Hawking plantea una serie de preguntas. Y es uno de los problemas que aparecen en el libro, y es que hay preguntas que corresponden a niveles de conocimiento distintos y se colocan todos al mismo nivel. ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos encontramos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde procedió todo? ¿Por qué necesitó el universo un creador? ¿Por qué hay algo y no más bien la nada? Es decir, vamos combinando, sin distinguir adecuadamente, preguntas filosóficas, preguntas científicas y preguntas teológicas. Claro, al final el resultado es muy ambiguo, muy ambiguo. Como anécdota, me llamó la atención de que yo creo que lo hace en un nivel provocador. Al principio, en la página 11, dice: tradicionalmente estas son cuestiones para la filosofía, pero afirma categóricamente, pero la filosofía ha muerto. Bueno, la filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular de la física, etcétera, etcétera. Y digo que me llama la atención porque más adelante, en la página 184 de la traducción española, dice algo así cuando está hablando de las cosas. ¿Qué cabe pensar sobre estas coincidencias? Estas coincidencias, dice, no pueden ser explicadas con tanta facilidad y tienen implicaciones físicas y filosóficas mucho más profundas. Yo pensé, pero bueno, ¿no habías enterrado la filosofía? ¿Cómo es que ahora las cosas siguen teniendo consecuencias filosóficas? Es decir, bien, como libro de divulgación puede tener un pase, pero es un libro que tiene muchas lagunas filosóficas, teológicas. Pero vamos a ver cuál es la propuesta de Hawking sobre la creación. Este es el itinerario que yo os propongo esta tarde. Vamos a revisar cuáles son las fuerzas de la naturaleza, el proceso de unificación de esas fuerzas que ha intentado hacer la física, una de las teorías candidatas a unificar todas las fuerzas, que es la teoría de cuerdas, y después sobre el origen del universo, la relatividad general, el Big Bang, el principio de indeterminación, que es una de las cosas que utilizará Hawking para hacer su propuesta, la condición de no frontera, los multiversos y la creación, y por último, la creación de la nada. Vamos a hacer este recorrido. Hemos oído seguro que en la naturaleza existen 4 fuerzas elementales, es decir, 4 fuerzas que están en el origen de todo el dinamismo que observamos en la naturaleza. De esas 4 fuerzas hay una que nos resulta muy familiar y es la de la gravedad, que es la que hace que caiga este boli, o la que mueve los planetas alrededor del Sol y mueve los astros. Esa nos resulta bastante familiar. Otra fuerza que nos resulta familiar es la fuerza electromagnética. La electricidad, el magnetismo, gracias a eso podemos vernos, podemos hacer que funcionen todos estos aparatos. Después aparecen 2 fuerzas más que no nos resultan tan familiares. Una que es la fuerza nuclear fuerte, que tiene que ver con la fuerza que mantiene unidos en el núcleo de los átomos a los protones, y por último la interacción débil o la fuerza electrodébil, que es la responsable de, podríamos decir, de la radioactividad, de los fenómenos como la fosforescencia, en fin, una serie de fenómenos que también explica la fuerza débil. Bien, 4 fuerzas. 4 fuerzas que parecen ser o parecían ser independientes. Bien, desde el comienzo, los físicos han intentado ver si todas esas fuerzas tenían alguna relación entre sí. Y en el siglo XVII, Newton propone la explicación de la gravedad con su famosa ley de la gravitación universal. Y es una primera unificación, porque unifica el mundo celeste, cómo se mueven los astros, con el mundo terrestre, cómo caen, por qué caen las cosas.
Podríamos decir que la gravedad universal de Newton ya es una primera unificación. Después se descubren la fuerza eléctrica, el magnetismo, que era algo que se conocía en las piedras que atraían el hierro, y en el siglo XIX ya se produce una primera unificación importante, que es el electromagnetismo. Los físicos se dan cuenta de que la electricidad y el magnetismo son como dos aspectos o dos manifestaciones de un mismo fenómeno. Se crea el electromagnetismo. La gravedad, Einstein le da una vuelta, una revolución también, y explica la atracción de los astros de otro modo. Supone un cambio muy radical, porque cosas como el espacio, el tiempo y la materia, que parecían ser cosas que no tenían nada que ver, en la teoría de la relatividad están muy relacionadas. La fuerza nuclear fuerte se descubre, la nuclear débil, se unifican ya en el siglo XX el electromagnetismo y la nuclear débil, y incluso se ha metido por ahí también la fuerza nuclear fuerte en lo que se llama el modelo estándar, aunque los físicos nos dicen que es una verdadera unificación, pero vamos a suponer que sea. Bueno, fijaros que tenemos por una parte tres fuerzas unificadas con una teoría, la teoría cuántica, y una cuarta fuerza que parece que va por su cuenta, la teoría relativista. Pero los físicos se dan cuenta de que el modo en que se explica la cuántica y la relatividad son matemáticamente incompatibles entre sí. ¿Cómo unificar esas dos fuerzas? ¿Se pueden unificar? Bueno, se han hecho y se están haciendo muchos intentos para unificarlos. El intento que a Hawking le parece más interesante es el de la teoría M. Vamos a ver eso de la teoría M, ¿qué es? Hablamos de las teorías de cuerdas. Vamos a ver, por lo menos que nos suene alguna cosa. Fijaros que en las teorías estándar de la física, el concepto básico es el concepto de partícula. En la teoría de cuerdas, el concepto básico es el de vibración de una cuerda. No una partícula, sino una cuerda que vibra. Y según cómo vibra la cuerda, podemos tener unos tipos de partículas u otros tipos de partículas. Vamos a ver. Con la teoría de cuerdas, creemos que hemos dado con un medio para unir nuestras teorías acerca de los cuerpos mayores y de los objetos minúsculos. En lugar de múltiples partículas microscópicas, la teoría de cuerdas afirma que todo en el universo, todas las fuerzas y toda la materia está compuesta por un solo ingrediente: unos minúsculos hilos de energía vibrantes conocidos como cuerdas. Una cuerda puede contonearse de muchas maneras, pero un punto no. Y los diferentes serpenteos de la cuerda representarían las distintas partículas elementales. Es como la cuerda de un violín y vibra del mismo modo. Digamos que cada nota describe una partícula diferente. Posee una gran energía unificadora. Unificaría nuestro concepto de los distintos tipos de partículas. La unificación de fuerzas y partículas se daría porque todas provienen de distintas vibraciones de la misma cuerda básica. Un concepto muy sencillo con consecuencias de gran alcance. Bueno, fijaros, para que nos hagamos una idea, las cuerdas, según cómo vibran, darían lugar a unas partículas o a otras. Bien, ese modo de vibración produciría las partículas elementales. Pero las cuerdas, o tal como las describen los modelos matemáticos de los físicos, son muy pequeñas, extraordinariamente pequeñas.
del orden de 10 a la menos 34 metros. ¿Qué significa eso? Bueno, para hacernos una idea, si ahí tenemos unos cuantos elementos que podemos comparar. Por ejemplo, un cristal tendría una dimensión de 1 centímetro, una molécula 10 a la menos 7, es decir, la 10.000.000ª parte del centímetro, un átomo 10 a la menos 8, el núcleo atómico 10 a la menos 12 y los elementos más pequeños que componen los protones, que los que llaman los quarks, estarían alrededor de 10 a la menos 16. Es el elemento más pequeño. Pero fijaros, la cuerda está a 10 a la menos 34, 10 a menos 33 centímetros. Quiere decir que la misma diferencia que hay entre nosotros y el quark es la diferencia que hay entre el quark y la cuerda. Si una cuerda tuviera la dimensión más o menos de 1 milímetro, el quark tendría la dimensión de la órbita de Saturno, es decir, enorme. ¿Qué pasa con eso? Que es absolutamente imposible tener una evidencia directa de lo que es una cuerda. Como veis, es algo extraordinariamente pequeño. Pero no solo eso, sino que para explicar y unificar todas las fuerzas, los físicos recurren a espacios de 10 dimensiones. De esas 10 dimensiones habría 6 dimensiones que llaman enrolladas, es decir, que no se han desarrollado, y 3, las 3 espaciales, más una, la temporal, desarrolladas. Según cómo estuvieran enrolladas, según los modos de enrollarse esas dimensiones, se tendrían unas leyes de la naturaleza u otra. Es decir, que podría haber muchos tipos de universos con leyes distintas según cómo se han enrollado esas dimensiones extra. ¿Qué significa eso de enrollarse? Bueno, tomo una foto ahí del libro de Hawking. Ahí veis la foto de una pajita de refresco. Una pajita de refresco es una superficie enrollada. En realidad, una pajita de refresco diríamos que tiene 2 dimensiones, está enrollada. Pero si la observamos de lejos, hay una dimensión, la longitud, que predomina sobre la otra. Y podríamos considerar que una pajita de refresco es de una sola dimensión. Bueno, algo así sucede con esas 6 dimensiones de las que no tenemos experiencia. Bueno, se pusieron a desarrollar las teorías de cuerdas y de repente se encuentran con 5 teorías de cuerdas que aparentemente no tienen nada que ver unas con otras. Entonces, ¿cuál es la buena? ¿Hay alguna buena? ¿Cuál es mejor? Después fueron encontrando relaciones entre esas 5 teorías, entre ellas, y finalmente encontraron una teoría que podía relacionarlas todas entre sí, pagando el precio de una dimensión más, 11 dimensiones. Es la teoría que se conoce como teoría M. Por tanto, podría haber cuerdas de dimensión 0, que serían puntos, de dimensión 1, que serían fragmentos de cuerda vibrando, dimensión 2, etcétera, etcétera. Bien, ahí tenéis representadas las 5 teorías originales, como si estuvieran separadas entre sí, con una especie de no se sabe muy bien cómo están relacionadas, y la teoría M, que contribuye un poco a disipar esa bruma y a encontrar una relación que permite unificarlas todas. ¿M de qué? No se sabe muy bien. ¿De máster, maestra, de milagro, de misterio, incluso de ilusión? Porque esto es un artículo que apareció en Investigación y Ciencia en septiembre del 2010 y se pregunta, ¿es la teoría de cuerdas una ciencia? Porque si es algo, lo que propone la teoría de cuerdas es algo de lo cual no vamos a tener evidencia directa, si no tenemos posibilidad de comprobarlo, ¿eso es una teoría científica? Pero esta teoría tan atractiva también es muy polémica.
Las cuerdas, si es que existen, son tan pequeñas que lo más seguro es que nunca lleguemos a ver una. La teoría de cuerdas y sus defensores se enfrentan a un problema. ¿Cómo pueden someterla a prueba? Si no la podemos evaluar, como se suele hacer con otras teorías, no es ciencia, sino filosofía. Y eso supone todo un problema. Si la teoría de cuerdas no logra proporcionar alguna predicción demostrable, nadie debería tomársela en serio. Por otro lado, la idea resulta, digamos que, elegante. Y teniendo en cuenta cómo ha evolucionado la historia de la física teórica hasta ahora, es posible que parte de estas ideas, si no todas, resulten ser correctas. Creo que dentro de 100 años, este periodo en el que las mentes más brillantes de la física están investigando sobre la teoría de cuerdas será recordado como una era heroica en la que los teóricos lograron desarrollar una teoría unificada para todos los fenómenos de la naturaleza. Por otro lado, quizá pase a considerarse un trágico fracaso. Creo más probable la primera posibilidad que la segunda. Pero mejor, pregúntemelo dentro de 100 años. Entonces lo sabré seguro. Bien, pues se lo preguntaremos dentro de 100 años. Dejamos ahora la teoría de cuerdas. Ya vemos que hay una especie de una teoría científica que trataría de explicar todas las fuerzas conocidas de la naturaleza. Bien, ¿qué sabemos nosotros del origen del universo? Bueno, para conocer el origen del universo y la evolución, utilizamos la teoría general de la relatividad. Y esa teoría nos muestra cómo, o desarrolla como la teoría más aceptada sobre el origen del universo, la del Big Bang. Por cierto, ahí tenéis en la fotografía al sacerdote belga Georges Lemaitre, que fue el primero que propuso la teoría del Big Bang como la teoría que daba razón, o que mejor podía dar razón, de una serie de evidencias experimentales que se iban conociendo a comienzos del siglo XX. Ahí tenéis una foto de Lemaitre con Einstein. Bien, ¿qué dice la teoría del Big Bang? Bueno, más o menos me imagino que todos hemos oído hablar de ella, ¿okay? Al inicio del universo, todo el universo estaba concentrado en un punto. Ese punto comenzó a sufrir una expansión muy acelerada al principio, que es este momento que llaman los físicos momento inflacionario, y a partir de entonces el espacio-tiempo se va expandiendo. No es fácil de explicar esto porque nosotros tenemos tendencia a pensar pues, la expansión de las cosas en el espacio. En el Big Bang lo que se trata es el mismo espacio el que va haciéndose cada vez más grande. Es decir, no hay un movimiento en el espacio, sino una expansión del espacio-tiempo mismo. Bien, eso está bastante comprobado experimentalmente, que el universo está en expansión. De hecho, últimamente ya se ha visto que se ha comprobado que esta expansión está acelerada. ¿Veis cómo aquí la curva esta comienza a abrirse un poquito? Como si la expansión se fuera acelerando cada vez más. Bien. El universo en los primeros momentos está el universo, todo lo que existe en el universo, concentrado en un punto. Cuando esa concentración es muy grande, es decir, cuando el universo tiene un tamaño muy pequeño, los fenómenos energéticos que están en marcha son muy grandes. Y llega un momento en que la teoría de la relatividad no nos sirve. Falla. Porque se tienen que tener en cuenta efectos cuánticos, es decir, necesitamos utilizar la teoría cuántica. Pero hemos dicho que la teoría de la relatividad y la teoría cuántica no se llevan bien. Bien, lo que hace Hawking es decir, bueno, yo voy a tratar de dar una explicación
de esos primeros momentos muy cercanos al Big Bang. Para poder entender lo que propone Hawking tenemos que tener en cuenta un principio de la física cuántica que nos resulta un tanto extraño, que es el principio de indeterminación. El principio de indeterminación tiene tiene dos formulaciones, podría decirse. Dice que no podemos conocer al mismo tiempo, de un modo exacto, la velocidad y la posición de una partícula. Es decir, son dos parámetros que son complementarios. Si conocemos con mucha precisión dónde está la partícula, no conocemos con qué velocidad se mueve, y al revés. Bien, eso que con velocidad y localización más o menos es intuitivo, también le pasa con la energía y el tiempo en que medimos esa energía. Cuanto más pequeño es el intervalo en el cual medimos la energía, la diferencia de energía puede ser mucho mayor. Pues bien, ahí tenéis una especie de representación. Imaginaros que cogemos un fragmento, un milímetro, y lo vamos ampliando cada vez 1000 veces, lo vamos ampliando, lo vamos ampliando, lo vamos ampliando. Cuando llegamos a longitudes muy pequeñas, ahí los tenéis, longitud de Planck, o tiempos muy pequeños, el espacio no es ese apacible lugar donde no pasa nada, sino que empiezan o se pueden ver una serie de fenómenos muy cortos en el tiempo, que cuando el tiempo es más grande desaparecen, pasan desapercibidos. Pero, ¿qué sucede? Que Hawking quiere meterse en esa era de Planck, es decir, en ese momento inicial del universo, en esos 10 a la menos 40 segundos. Por lo tanto, se tienen que tener en cuenta todos estos fenómenos. Y esta es la propuesta de Hawking. Dice, una vez incorporamos los efectos de la teoría cuántica a la teoría de la relatividad general, en algunos casos extremos, la deformación del espacio-tiempo puede llegar a ser tan grande que el tiempo se comporte como una dimensión del espacio. Imaginaros todo el universo concentrado en un punto tan pequeño. Dice, cuando hay tal concentración, el tiempo no se comporta como tal, sino que se comporta como una dimensión espacial más. ¿Qué significa eso? Que el tiempo, tal como lo conocemos, no existe. En el universo primitivo, nos dice, cuando el universo era tan pequeño que era regido tanto por la relatividad general como por la teoría cuántica, había efectivamente 4 dimensiones del espacio y ninguna del tiempo. Esto significa que cuando hablamos del inicio del universo, no tenemos en cuenta la cuestión sutil de que en el universo muy primitivo no existía un tiempo como el tiempo que conocemos ahora. Por tanto, lo que viene a decir Hawking es, no hay un tiempo en el cual ha empezado a existir todo, porque cuando todo estaba tan concentrado, no podíamos hablar de tiempo tal como lo conocemos. Por tanto, Hawking afirma que puede demostrar que el universo no necesita un creador porque es autosuficiente. Para que entendamos bien la condición de no frontera, fijaros, porque podríamos preguntarnos, bueno, pues llega un momento en que comienza todo. Lo que viene a decir Hawking es que no podemos hablar de un comienzo, no podemos hablar de un antes del Big Bang, porque al no haber tiempo no tiene sentido hablar de antes. Vamos a ver, fijaros,
Si nosotros pensamos, o si en algún momento se creyó que la Tierra era plana, aparecía el problema de la frontera. Es decir, si la Tierra es plana, ¿qué pasa cuando llego al borde? Porque si es plana, si no es infinita y es plana, tendrá unos bordes. ¿Qué pasa con esos bordes? ¿Habrá unas grandes cataratas donde se hundirán los barcos? Bien. Pero resulta, fijaros, que la Tierra plana es una Tierra que es finita, pero tiene fronteras. Si lo que hacemos es coger esa superficie plana y doblarla para que forme una esfera, la superficie de una esfera es también una superficie finita, pero no tiene fronteras. ¿Lo veis? Es una superficie de 2 dimensiones, curva, sí, pero sin fronteras. Algo así es lo que él propone también de alguna manera para explicar ese comienzo del tiempo. Llega un momento en que no tiene sentido hablar de un antes de, porque no existe tiempo en ese momento. Bien. Esto es el modo en que Hawking explica la creación. Esta condición, la condición de no frontera, significa que hablar de comienzo del universo no tiene sentido en el temprano universo, porque el tiempo como lo conocemos no existe. Esto permite, dice Hawking, una nueva alternativa al comienzo del universo. No es necesario que el universo tenga un comienzo, más aún, que el comienzo del universo estuvo gobernado por las leyes de la ciencia y no necesitó ser puesto en marcha por ningún dios. Más aún, no solo un universo. Igual que de esa explosión espontánea ha sucedido una vez, podría haber sucedido miles de veces. Y podría existir no solo un universo, sino miles de universos, cada uno con leyes distintas y evolucionando de modo diverso. Algunos universos se agotarían enseguida porque las leyes no permitirían ir más allá. Otros quizás podrían seguir expandiéndose. Evidentemente, multiversos sin conexión unos con otros. Bien, ahí tenéis también una noticia de este año. En una conferencia y Stephen Hawking insiste en esa idea. El universo no necesitó ayuda de Dios para existir. Bien. Pero ahora yo me pregunto, ¿es eso creación de la nada? Y lo primero que tenemos que caer en la cuenta es que la nada no es un concepto físico. El vacío es un concepto físico, porque supone una ausencia. La nada no es un concepto físico, es un concepto metafísico. Cuando hablamos de creación, los clásicos distinguían entre creatio ex nihilo sui et subjecti. ¿Qué significa? Creatio ex nihilo es la creación de la nada. Ex nihilo sui es la aparición de la novedad. Algo que no existía antes empieza a existir. Por ejemplo, eso, el hombre es muy creador, en ese sentido. Los teléfonos móviles hace 50 años no existían y hoy existen. Podríamos hablar de una creación, pero no de una creación de la nada, sino de una creación a partir de. Lo que existe es el teléfono. Los componentes y todo lo demás ya existía. En ese sentido nosotros lo podemos hacer. Pero la creatio ex nihilo subjecti es la creación a partir de nada. Y eso solo lo puede hacer Dios. Fijaros que cuando la fe cristiana habla de creación, seguiría hablando de creación aunque no hubiera comienzo en el tiempo. Eso el mismo Santo Tomás, en el siglo XIII, ya lo dice, que
podría el universo ser eterno y seguir necesitando un creador. Porque la creación es un artículo de la fe cristiana y no la conclusión de un razonamiento físico o metafísico. Cuando los cristianos afirmamos o hablamos de creación, estamos hablando básicamente de tres cosas, entre otras. Primero, que existe una radical diferencia entre el creador y la creación, que el creador no es la creación. Es decir, hay una radical diferencia. Segundo, que el mundo y el hombre tienen su origen en Dios. Y tercero, que Dios crea libremente. No necesita Dios crear. Dios crea libremente y nosotros los cristianos afirmamos que Dios crea libremente por amor. Es decir, cuando hablamos de la creación, no hablamos de un momento concreto en que Dios crea y deja el universo solo, sino que cuando hablamos de creación, hablamos de una creación continua. Dios no abandona nunca el universo. El universo sigue necesitando a Dios hoy tanto como al inicio o hace 5.000 millones de años. Porque todo lo que existe, existe por voluntad de Dios. Es decir, fijaros que estamos en dos campos distintos. El vacío que propugna Hawking puede darse, pero ya me diréis, un vacío que tiene concentrado todo el universo. Un vacío que tiene tanta energía concentrada que incluso el tiempo se comporta como una dimensión espacial. Pues no sé yo si está muy vacío. Es decir, no habrá mucha nada. Es más, para que todo eso funcione, tiene que existir por lo menos las leyes básicas que permiten que eso se ponga en funcionamiento. Es decir, ya estamos presuponiendo unas leyes que permiten esa aparición del universo. Y si estamos suponiendo algo, ya no es la nada. La física solo funciona cuando tiene algo que poder estudiar. El paso de la nada al ser no es un problema físico, es un problema teológico. Pues bien, fijaros un artículo que salió también en la prensa de este físico David Jou, catalán, y afirma eso: Hawking y otros científicos a veces frivolizan la religión y divinizan las leyes físicas. A veces se echa de menos planteamientos más serios cuando se tratan estos temas por parte de algunos científicos. Bien, no sé, la mujer de Hawking, la primera mujer en el proceso de divorcio, llegó a afirmar que su marido utilizaba la palabra Dios en sus libros porque eso hacía que las ventas se multiplicaran. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Es decir, seguimos a veces viendo planteamientos de religión que son decimonónicos o anteriores. Es decir, cuando se critica la religión, ¿qué es lo que se está criticando? Dice David Jou: admiro mucho su obra científica, se refiere a Hawking, pero de cierta manera ellos también tienen un creador porque divinizan las leyes físicas. Claro, casi que las leyes que utilizan son casi divinas. Por otra parte, sus conocimientos de religión son muy escasos. La presentan como una cosa sin elucubración intelectual cuando llevamos más de 2000 años de teología. Para ellos, que haya existido un concilio vaticano no tiene ninguna importancia, porque sus consideraciones sobre la religión son excesivamente frívolas. Otro físico contemporáneo y colega de Hawking, que es Martin Rees, dice en un libro que publicó en el año 2000, dice: los cosmólogos a veces afirman que el universo puede surgir de la nada,
pero deberían ser más cuidadosos con el lenguaje, en especial si se dirigen a filósofos. A partir de Einstein hemos descubierto que el espacio vacío puede tener una estructura capaz de distorsionarse. Aun cuando se contraiga en un solo punto, el espacio vacío posee partículas y fuerzas latentes, es decir, sigue siendo un constructo enormemente más rico que la nada de los filósofos. Es posible que algún día los científicos teóricos sean capaces de enunciar las ecuaciones fundamentales que gobiernan la realidad física. Pero la física nunca podrá explicar qué es lo que prende las ecuaciones convirtiéndolas en el cosmos real. La pregunta fundamental, ¿por qué hay algo en lugar de no haber nada?, sigue siendo territorio de los filósofos. Y puede que incluso ellos resultaran más sabios si respondieran junto a Wittgenstein. Lo que no es posible decir debe callarse. Pues muchas gracias por vuestra atención y ahora dejamos tiempo, si queréis, para comentar. Como veis, es el tema amplísimo, se podrían seguir afirmando muchas cosas, pero lo que yo quería destacar es precisamente que tenemos que diferenciar muy bien los campos y que no son campos incompatibles, es decir, no son campos que se contradigan, sino que son campos que necesitamos discernir bien y saber cuál es el alcance y la metodología que debemos de utilizar en cada caso. Muchas gracias. Tenemos unos minutos. Antes, por si acaso alguien se tiene que marchar, avisar de que abajo, en la conserjería, en el mostrador, hay ejemplares del programa de los ciclos que comenzamos. Y que el próximo día tendremos con nosotros a Guillermo Jiménez Gallego, que es un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y miembro de la Academia de Farmacia, que nos hablará también sobre su experiencia personal en el campo de la investigación y su sentido religioso como sacerdote que es también. Pero ahora tenemos esos minutos para dedicarlos a preguntar a Santiago lo que queramos. Bueno, gran parte del recorrido que yo he hecho ha sido divulgar un poco un extracto de lo que Hawking explica en su libro El gran diseño. Es decir, toda esta explicación, más o menos, sobre las fuerzas, sobre las unificaciones, de otro modo, pero básicamente está en el libro de Hawking. Eso sí que está allí, se puede leer, vamos, en el propio libro de Hawking. Evidentemente, lo que no está es la reflexión sobre si eso es creación de la nada y qué entendemos los cristianos por creación de la nada. Eso sí que no está, eso no está allí, evidentemente, porque él allí insiste, y ya veis, incluso en este artículo de creo que era abril de este año, como él sigue insistiendo en que no necesita la hipótesis de Dios para explicar el universo y que la teoría de la creación es una teoría ampliamente superada. Volvemos a confundir la terminología. La hipótesis tiene sentido dentro de la metodología científica, es decir, una hipótesis es algo que puede ser contrastable por métodos empíricos. Y una teoría es una explicación científica que hacemos. No se puede hablar de teoría de la creación. Teología de la creación sí, pero teoría de la creación no es una teoría, porque no se puede comprobar experimentalmente. Entonces, cuando confundimos los términos, pues al final, claro, decir que la teoría de la creación ha sido ampliamente superada por las observaciones de los últimos años, es decir, ¿estamos hablando en serio? Es decir, quizás estamos confundiendo los planos.
Y entonces el diálogo se hace complejo. Bueno, muchas gracias por esta magnífica exposición tan didáctica y tan clara, que hemos aprendido mucho. Mi pregunta sería con relación a la teoría de las cuerdas, acerca de la composición del universo. ¿No estaría en contradicción, a ver, ¿qué opina usted acerca de eso? ¿No estaría en contradicción con las llamadas micropartículas como el bosón de Higgs, que ya está comprobado este año? En principio no, porque la teoría de cuerdas trataría de explicar incluso esas partículas. Es decir, el electrón, que es, hasta el momento, parece que es una partícula verdaderamente elemental, es decir, que no se puede descomponer más, no serían más que algún tipo de cuerda vibrando de un modo determinado. Y lo mismo le sucedería a todos los bosones. Es decir, las cuerdas serían los componentes últimos del universo. Lo que pasa es que aún hay mucho terreno, hay que caminar. No es una teoría comprobada actualmente. Sigue estando en proceso de refinar y de trabajar mucho. Pero no, en principio no son teorías incompatibles. Sí, yo te quiero hacer una pregunta un poco, dada tu condición de haber estudiado ciencia física y a su vez estar en el ámbito de la filosofía y la teología, que si no, no te la haría, obviamente. Por eso me atrevo a hacértela y no quedé ponerte ningún compromiso. Un poco la cuestión es la siguiente. Detrás de todo lo que usted está comentando, incluso de las reflexiones de los físicos, de los filósofos y de los teólogos, está la luz de la razón. Es decir, es con la luz de la razón con la que intentamos entender ese mundo que nos rodea. Tenemos la vocación y la obligación de llegar tan lejos como podamos con la luz de la razón. Pero se puede hablar de que hay unos límites de lo que se puede llegar a conocer con la luz de la razón, de alguna manera. ¿Hay otras dimensiones de la realidad a las que no se llega con la razón? Bueno, de la realidad creada... No, la realidad creada, quiero decir. Es decir, la realidad creada, los límites sería difícil de poner, porque efectivamente el hombre es capaz de conocer toda esa realidad creada. La realidad increada sí que ya es un límite. Sí que es un límite. Es decir, ¿por qué? Porque eso ya supera nuestra capacidad, nuestra propia razón. Y eso sí que, es decir, tratar con nuestra razón de conocer a Dios es imposible. Eso sí, imposible. Conocer la realidad, adelante. Pero, fijaros, no es gratuito, por lo que has dicho de la razón, no es gratuito que los iniciadores de la ciencia, los grandes científicos que he hecho alusión anteriormente, Newton. Bueno, de Newton, yo no sé si sabréis que Newton tiene más escritos de teología que de ciencia. Más hojas escritas de teología que de ciencia. Pero eso a veces no se dice. Copérnico era un canónigo de polaco. Es decir, ¿por qué estos hombres indagaron y buscaron la razón del cosmos? ¿Por qué estos hombres se empeñaron en buscar que el cosmos no era un puro caos, sino que había una razón en ella? Porque su fe les decía que el mundo creado ha sido creado por un Dios que es logos, un Dios que es razón. Por tanto, el mundo refleja la razón del Creador. Y eso les llevó, si el Dios ha creado el universo tiene que poder ser inteligible. Bien, eso es una fe, porque nadie nos asegura que el universo sea inteligible. Eso es una fe. Sin esa fe es imposible comenzar la aventura de la ciencia. Porque si nadie, la aventura de la ciencia ha llevado muchos años, y no es una cosa fácil, ni se hace el primer día. Pero cuando uno sabe que puede dar razón de lo que tiene delante, porque en su origen hay una razón,
entonces uno se mete en la búsqueda, porque sabe que pueden haber respuestas, que costarán, que no serán definitivas, etcétera, etcétera, toda la metodología y las características del conocimiento científico, ¿de acuerdo? Pero que podemos penetrarlo. Sí, que la razón tiene unos límites, porque nuestra razón es una razón finita también, es una razón creada. A ver si me sé explicar. A ver, nosotros como seres humanos, parte de nuestro cuerpo, o sea, partículas y demás, átomos, somos parte del universo, porque entre una estrella o el sol y demás, o sea, somos parte del universo. Yo pienso, o sea, además de ser parte del universo, de componentes del universo, somos energía, diferentes tipos de energía que condensada se transforma en materia. La energía por sí sola no tiene ningún sentido, no va a ninguna parte. Si no hay una conciencia que conforme esa energía y que controle esa energía, es que no tiene ningún sentido. No sé qué opina usted de esto. Bueno, vamos a ver. No sé si vamos a ver. Si por energía entendemos... Lo que es el cuerpo físico. Lo que es el cuerpo físico. Bueno, vamos a ver. Antes de que apareciera el hombre, el mundo existía. Sí. Y caminaba en una dirección. Y no había conciencia en el mundo. No había conciencia en el mundo. La conciencia en el mundo aparece cuando aparece el hombre, el ser humano. El hombre es, de alguna manera, la conciencia y la voz de la creación. Porque así Dios lo ha querido. Y en ese proceso han habido miles de millones de años de un universo ciego, sordo y mudo en ese sentido. Y un universo que no ha sido consciente de sí mismo. Nosotros, como parte de esa creación y como parte de este universo, somos esa conciencia del universo. Es decir, que la energía, antes de la aparición del hombre, tiene su sentido. Es decir, el universo tiene su sentido porque va apuntando hacia formas de agregación y de vida cada vez más complejas que permiten el surgimiento de un ser inteligente, que es el ser humano. Nosotros desde la fe cristiana decimos efectivamente que ese ser humano está creado a imagen y semejanza, somos imagen de Dios. Y somos imagen de Dios porque tenemos inteligencia, porque podemos decidir, somos libres y porque somos capaces de amar. Esas podríamos decir que son las tres características que definen al hombre como imagen de Dios. ¿Podría ser que nuestros seres vivos tuvieran una conciencia menos evolucionada? ¿Que nuestros? El resto de los seres vivos, por lo menos que conocemos ellos, Sí, podría ser. Teilhard de Chardin, por ejemplo, habla de una conciencia incluso en la materia inerte, pero en sentido análogo, no una autoconciencia propia. Efectivamente, en los seres vivos, en los animales, no hay una autoconciencia como la nuestra, pero evidentemente hay una conciencia mayor que en las plantas, y en las plantas mayor que en las cosas inertes. Es decir, que hay un crecimiento, porque si no, no surge el hombre. El hombre no surge... A veces, ese es un problema que a veces tenemos los hombres, los cristianos, en general los hombres, y es que a veces pensamos, nos cuesta aún integrar la evolución en nuestro conocimiento de Dios y de la creación. Pues Dios ha querido crear el mundo contando con la evolución, no hay que tenerle miedo en ese sentido. A veces nosotros pensamos con un Dios que tiene una especie de varita mágica, y que va haciendo todas las cosas. Hombre, Dios es más que eso. Dios es capaz de crear un universo que sea capaz de producir Él una vida y una vida inteligente. Pero porque así Dios lo ha querido. No porque se le ha ido de las manos. ¿Me entendéis? Es decir, no es una cosa casual. Pero bien, estaríamos ya en otro debate. Quiero decir que no hemos de tener miedo a ningún descubrimiento científico. No hemos de tener miedo. Al revés, alegrarnos, porque todos los descubrimientos científicos
nos ayudan a conocer mejor la creación. Y conociendo mejor la creación, tenemos una inteligencia mayor de Dios. Así que eso no hay. No hemos de tener el miedo. A veces parece que los cristianos, bueno, los cristianos no, parece que tengamos miedo de que algún científico, mirando por el microscopio, encuentre algo que ponga un letrerito: ¡oye, que Dios no existe! Eso no puede suceder. Son dos dimensiones distintas. Quiero decir que no hemos de tener miedo. Hemos de tener miedo al uso que hacemos de nuestros descubrimientos. ¿A qué hacemos con esas cosas? ¿A qué precio y cómo realizamos esos descubrimientos? Eso sí. Pero los descubrimientos, pues hemos de alegrarnos, porque conocer mejor la obra del Creador es también conocer al Creador. Sí. Yo veo que la dificultad fundamental es el por qué hay personas que piensan que solo existe lo que se puede ver y tocar. O sea, el tema para mí está ahí. Cuando en realidad el sentido común, la razón, nos lleva a pensar que hay cosas que existen aunque no se puedan tocar. Estoy pensando en cosas espirituales, en la poesía, en fin. Entonces, no sé cuál es la causa de esto. Bueno, causas, ahí entraríamos en un tema difícil de abordar, y es el tema de la increencia, del ateísmo, de por qué hay personas que se niegan a creer. Bien, no sé, tenemos que tener en cuenta que la fe también es un don de Dios, y eso no lo hemos de perder de vista nunca. El Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, también dice que a veces incluso los mismos creyentes podemos provocar la increencia, a veces con nuestro comportamiento. Es decir, la causa de la increencia es muchas. Yo a veces pienso también que una de las causas de la increencia es que la fe nos resuelve, o más que nos resuelve, nos da unas respuestas tan fuertes, tan importantes, que uno tiene miedo de creer eso por no sentirse decepcionado. ¿Me entendéis? Es decir, el hombre tiene tal ansia de conocer que no es un ser para la muerte. Al hombre le gustaría escuchar, le gustaría tanto escuchar, que está llamado a una vida plena, a una vida eterna en plenitud. Le gustaría tanto escuchar eso, que algunos hombres no soportan ni siquiera la duda de si eso pudiera ser falso. Y creer supone arriesgar. Y hay hombres que a veces no se atreven a arriesgar, quizás por un exceso de anhelo de lo que la fe nos propone. Eso también podría ser, es decir, pero el motivo de la increencia son múltiples, múltiples. Porque al fin y al cabo, incluso para ser científico hay que tener fe. Fe, lo que decíamos antes, en la razón. Fe en que nuestra razón es capaz de conocer. Fe en que en el mundo hay una cierta racionalidad. Sin esos presupuestos, que son presupuestos que no son científicos. O se aceptan o no se aceptan. Sin esos presupuestos no se puede hacer ciencia. Es que la fe en cuanto a confianza es un elemento básico de la convivencia humana. Básico. Sin esa confianza uno no podría ni salir a la calle. Es decir, ¿por qué tengo que comprar el pan que me vende el panadero? ¿Quién me asegura que ese pan no está envenenado? Me fío del panadero. ¿Entendéis? Me fío del panadero. Y eso lo hacemos constantemente. Es que estamos fiándonos constantemente. Yo tengo un
profundo conflicto intelectual cuando empiezo a oír a Dios creador y empiezo a escuchar el esfuerzo y comprobar el esfuerzo que hace la teología para estar en diálogo con la ciencia y también la ciencia con la teología. Por supuesto, sí. ¿Realmente vale la pena? Es mi pregunta. Ese esfuerzo, tanto de uno con otro, en ese diálogo, porque desde mi punto de vista, Dios creador, ¿de dónde nos sale? Si desde el principio conocemos que Dios es inabarcable, es incognoscible, ¿qué Dios queremos conocer? Y todas las afirmaciones que usted ha hecho, extraordinarias, todo el planteamiento, ha hecho un resumen precioso de la ciencia y de la situación actual, del diálogo ciencia-teología. ¿Cómo sabemos que Dios nos ha creado libres? ¿Qué Dios nos ha creado libres? ¿Qué Dios nos ha creado por amor? ¿Qué Dios nos ha creado? Si desde el comienzo sabemos que Dios es inabarcable, es incognoscible, ¿qué Dios? ¿Y quién nos ha dicho de dónde está el fundamento para decir que Dios nos ha creado en esas tres condiciones? ¿No sería mejor, pregunto con toda humildad, no sería mejor dejar a la ciencia sin posible relación, no en contra, pero sí que investigue sin relacionarlo con Dios? Porque ¿qué Dios, vuelvo a insistir, qué Dios está buscando o negando la ciencia? ¿No es mejor conocer la obra de Dios, puesto que partimos del hecho de que es incognoscible ese Dios creador y que se desarrolle? Y después la teología nos presente un Dios que ama, que ha creado muy bien, pero va por otro sitio. O sea, ¿hay posibilidad de entenderse la ciencia y la teología? Bueno, vamos a ver. Algunas cosas. Lo primero, efectivamente, incluso en la teología cristiana ha habido desde el principio dos ramas, lo que se llama la teología apofántica y la catafántica, es decir, aquella teología que dice Dios es tan inefable que no podemos decir nada de Dios porque nuestros discursos es imposible, nuestros conceptos no pueden decir nada de Dios. Es decir, lo que se llama la teología negativa, la teología de los místicos. ¿Vale? Es decir, sobre Dios mejor es callar. Pero al mismo tiempo no podemos callar. Y a pesar de que sabemos de que todos nuestros conceptos son inadecuados, siempre, en este caso, en el discurso de la teología, tenemos que utilizar la analogía para referirnos a Dios. Eso por una parte. Es decir, que aunque deberíamos callar para referirnos a Dios, porque de Dios es el inefable, pero no podemos callar, porque necesitamos acercarnos a Dios. Eso por una parte. Por otra parte, si la ciencia fuera algo que hicieran los ordenadores, podríamos dejar a la ciencia tranquila. Pero el problema es que la ciencia la hacemos los hombres. Y los hombres somos los que creemos. Por tanto, necesitamos que ciencia y teología dialoguen. Porque nos va en juego no sentirnos esquizofrénicos. Es decir, si yo hago ciencia, yo también me pregunto, trato con mis preguntas de trascender la ciencia. Y con mis preguntas trato también de ir no solo a cómo funcionan las cosas, sino al porqué de las cosas.
Es decir, el sujeto que hace ciencia y el que hace teología es el ser humano. Entonces, necesariamente tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Llegar a acuerdos no necesita que acuerdos. Vamos a ver. No es necesario que ciencia y teología estén de acuerdo en una teoría que explique científica y teológicamente el universo. No se trata de ese acuerdo, porque son dos planteamientos diversos. Uno trata de estudiar la realidad desde la razón y con la metodología adaptada a lo que está estudiando. Bien, y eso es lícito y perfectamente válido, y vamos descubriendo cosas, claro. Pero esas cosas siguen dando que pensar, siguen haciéndonos pensar. Y la teología, por otra parte, también nos ayuda a pensar. ¿Cómo podemos decir algo de Dios? Bueno, pues los cristianos podemos decir algo de Dios porque Jesús nos lo ha enseñado. Jesús es el revelador del Padre. Si no, no podríamos decir nada. Bueno, podríamos decir cosas, pero aún mucho más abiertas, mucho más ambiguas, quizás mucho más generales. Es decir, Jesús es el revelador del Padre, el revelador de la Trinidad. Y gracias a Jesús conocemos todo eso. Es decir, que... Y ahora podría decirme, ¿y me puedo fiar de Jesús? Y yo te diría, ¿eres creyente? Si eres creyente, te puedes fiar. Es decir, si eres creyente significa que le has dicho sí a Jesús. Ahí nos la jugamos, en Jesús nos la jugamos. Es decir, que no recuerdo, pero me falla ahora la memoria, quién decía, a ver si después me viene a la cabeza, os lo diré también. Sí. Una carta que le había escrito, no recuerdo, perdonad que me falla la memoria, sí, Odifredi, un matemático italiano, él se declara ateo, no ateo devoto, sino ateo. Ha escrito varios libros sobre por qué no podemos ser cristianos, creo que es uno de ellos, y menos aún católicos, dice él. Bueno, parece que el Papa Benedicto le escribió una carta y, bueno, dialogando con él. Y él decía una cosa, fijaros. Dice, es que cuando Benedicto habla de Dios como logos, como razón, podemos hablar. Dice, pero cuando afirma que para ser cristiano hay que creer en la resurrección de Jesús, dice, a mí ya no puedo. Así ya no puedo. Otro personaje, este sí que no recuerdo el nombre, decía, mira, yo estaría casi dispuesto a aceptar el credo si le quitáramos esa frase que dice, bajo el poder de Poncio Pilato. Es decir, la concreción histórica. El poder señalar en un hombre al Hijo de Dios. Eso. Pero es que nuestra fe se la juega ahí. Nuestra fe se la juega ahí. No es una fe abstracta, sino que apunta. ¿Crees en Jesucristo como el Hijo de Dios? Ahí nos la jugamos toda. Si dices sí, pues bueno, pues ya podremos, a través de eso, podremos decir algo sobre Dios. Si dices no, pues la revelación no tendrá autoridad. Tendrá lógica, tendrá coherencia, vale, pero le faltará el sostén definitivo, que es el de la fe. Terminamos entonces por hoy, dándole las gracias de nuevo a Santiago. Bueno, ya nos ha recomendado. Iremos. Sí que recuerdo a todos que estas conferencias se cuelgan en YouTube y que por lo tanto todo aquel que quiera volver a escucharla y verla puede remitirse en YouTube a, me parece que la dirección es asczaragoza.es. ¿Perdón? En YouTube poniendo el título de la conferencia. Y entonces se entra y se puede ver y escuchar toda ella. Santiago, de nuevo, muchas gracias
y recordar a todos que el próximo martes Guillermo Jiménez de la Real Academia de Farmacia nos seguirá hablando también sobre esta relación entre teología y ciencia. Hasta el próximo martes.